Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos grabando el mensaje en lo que es el salón. Podemos volver de a poquito en esta situación particular que estamos viviendo, pero bueno, al verlo casi vacío, tenemos que reconocer que la iglesia somos las personas y no es el salón. Aunque es muy bueno estar aquí en este lugar donde tantos años nos hemos congregado y está preparado para el pueblo de Dios. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un mensaje que puse por título, entre comillas, más cristiano que antes, o más cristianos que antes. El título se me ocurrió porque apenas había empezado la pandemia, habían pasado unos días cuando estábamos turbados, preocupados, donde no sabíamos qué iba a pasar. Uno indefectiblemente se aferra más a Dios y confía en el Dios que siempre actuó. Y una noche subo a la pieza de Sofía, mi hija, y estábamos leyendo la Biblia, estábamos orando, y cuando me estoy por despedir para irme a dormir, me dice: ¿viste, papi, que ahora somos más cristianos que antes? Y bueno, fue un golpe a la mandíbula. Quedé por unos segundos perplejo y le digo: sí, la verdad que sí, estamos más aferrados, estamos orando más, pero no debería ser así, hija. Tendríamos que ser cristianos en todas circunstancias, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, cuando las cosas van bien, parece que nos relajamos un poco y nos alejamos a veces. Oramos menos o más corto, pasamos menos tiempo con la palabra de Dios y naturalmente nuestra mente, no digo en todos, pero a muchos nos pasa, está ocupada en otras cosas. Pero cuando ocurren circunstancias como las que estamos viviendo, nos asustamos y como niños chicos vamos corriendo a nuestro Padre y nos aferramos más a Él. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque para un hijo de Dios no debe ser así. Deberíamos vivir todos los días de la misma manera y relacionándonos igual con Él, de esa manera genuina y necesaria que tiene un hijo con un padre. Evidentemente esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Una de ellas es mostrarnos que somos demasiados impotentes, demasiado chiquitos. Y cuando se descontrolan estas cosas, nos damos cuenta que no podemos hacer nada o casi nada. Y ahí nos damos cuenta de que solamente podemos confiar en Dios y que Él, no importa cuál sea la circunstancia, sigue teniendo el control. Pero hubo personas que nos dejaron un relato en la Biblia que siempre estuvieron confiando en Dios, en las buenas y en las malas. Y vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y la lengua de los caldeos. Versículo 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Capítulo 2, vamos a leer del versículo del 1 al 5. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor,
tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 14 al 20. Capítulo 2. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc: capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac, Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Resumiendo un poco la historia, porque si no sería muy larga, acá vemos una persona que propuso desde temprana edad no contaminarse con la comida del rey, o sea, no quería pecar contra su Dios. Y pasa una circunstancia tremenda, una situación que ya vamos a analizar puntualmente, y él acude a Dios y Dios responde. Y responde de manera favorable. Entonces uno puede pensar, bueno, hasta acá está todo bien. Pero no termina así, como generalmente suele pasar en la vida. Se empiezan a plantear otras circunstancias adversas. Entonces vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, lo cual no puede ser abogada. Leemos el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Acá encontramos a una persona fiel a Dios. La historia nos cuenta que había personas que le tenían envidia de alguna manera, eran importantes, y dijeron: no vamos a encontrar falta en esta persona. La única forma de hacerlo caer es encontrarle la vuelta con su relación con Dios. Y cuando Daniel supo que se firmó ese edicto, que era una muerte terrible, el que no lo cumplía iba a ser echado en el foso con leones, podemos imaginarnos la situación, dice que él entró en su habitación y oraba y daba gracias como lo solía hacer antes. No cambió su relación con Dios. No vamos a leer el desenlace de la historia, pero Dios dice que mandó su ángel y cerró la boca de los leones, porque a Daniel lo habían condenado. Una vez más, Daniel comprobó que Dios, a pesar de estas circunstancias terribles en las cuales él corría peligro de muerte en las 2 que hemos leído, Dios obró para bien y él confió en su Dios. Para sacar algunas lecciones rápidamente, podemos ver que, y podemos aplicarlo en nuestras vidas, que Daniel dice, puso a Dios en primer lugar a temprana edad. Y nosotros podemos sacar lección. No importa la edad que tengas o la edad que yo tengo ahora. Si sos, mientras más joven sea, mejor. Lo más importante que podemos hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios a la edad más temprana posible. Como Daniel lo hizo. Se calcula que era un adolescente cuando fue capturado y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero David, y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, también fue un joven que desde temprana edad experimentó una relación personal con Dios. Y aquí también en una situación donde el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos y vino una persona a provocarlos, David escucha y le dice esto al rey Saúl. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. No vamos a ahondar en la historia, pero David se estaba presentando delante del rey porque quería ir a pelear, siendo aún un muchacho. Todos lo menospreciaban, lo tenían en poco. Y él se acordó, dice: a mí Dios me libró de los leones y de los osos. Cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, Dios me va a librar de esta situación. Y Dios lo libró, él venció al gigante. Pero él desde muy temprana edad puso su vida en manos de Dios. David era ignorado por la familia. Era el más chiquito, el pequeño, el que está cuidando las ovejas, como decían los hermanos. En una ocasión le dijeron: ¿con quién dejaste esas pocas ovejas de tu padre? Era un trabajo muy despreciado, pero no para Dios. Para Dios era importante y Dios lo exaltó. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, primero, poner a Dios lo más temprano posible en nuestra vida en primer lugar. Relacionarnos con personas que compartan nuestra fe. Nosotros leímos en Daniel, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, que Daniel, cuando se enteró que este edicto que habían publicado, lo tenemos en pantalla, fue y buscó a sus amigos para que oraran juntos y le pidieran que Dios les revele el secreto. Les pedía algo prácticamente imposible a Dios. Qué bueno que es tener siempre compañeros en la fe,
para las circunstancias adversas sobre todo, pero también para compartir la comunión y buenos momentos. Tenemos que relacionarnos con personas que compartan nuestra fe. El Salmo 119, 63, va a aparecer en pantalla, David dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y hay algo muy importante. Cuando Dios le responde para bien, Daniel no se olvidó de sus amigos. En el capítulo 2, versículo 49 de Daniel, que siempre tenemos que tenerlo presente, que ahí nos vamos a ir moviendo, dice: y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos. Él no se olvidó de sus amigos. Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida lo más temprano posible, relacionarnos con personas que compartan nuestra fe. Y un tercer punto, y muy importante, es que tenemos que ser sabios y prudentes en las circunstancias adversas. En Daniel capítulo 2, versículo 14, dice que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Sabia y prudentemente. Qué importante es, sobre todo cuando estamos pasando momentos de crisis, ser sabios y prudentes. Qué palabra, qué palabras. A veces nosotros podemos decir: pero yo, ¿cómo hago? Se lo tenemos que pedir a Dios. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Sentís que te falta sabiduría? Pedísela a Dios. Te la va a dar. Él va a dar sabiduría. No vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo, pero cuando Dios se le aparece al rey Salomón, cuenta la historia, está en 2 Crónicas, capítulo 1, el que lo quiera leer, versículo del 7 al 10. Dice que se le aparece, le dice: pídeme lo que quieras. Es como si a nosotros se nos apareciera Dios y nos dijera esta noche: pedime lo que quieras. ¿Qué pedirías? A mí se me ocurre una lista tremenda. Y quizás no pediría lo que corresponde. Y por eso Dios no me lo ofrece. Pero no nos vamos a detener. Pero cuando a Salomón le preguntó Dios: ¿qué querés?, él pidió sabiduría para dirigir a su pueblo tan grande. Y dice que Dios le agradó, que le dio sabiduría, riquezas, honra, y fue la persona más sabia de la tierra y la más rica. Porque Dios da abundantemente. Si necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios. Porque en estas circunstancias tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta. Puede ser que las situaciones parezcan imposibles de superar. A veces miramos esta pandemia y decimos: ya pasó tanto tiempo, estoy cansado y parece que esto recién está empezando, se está empezando a poner cada vez peor. Y vemos el mundo turbado y algunos te dicen que aparece la vacuna, otros que no va a haber vacuna, otros que va a haber un rebrote. Escuchamos que parece que la inmunidad se va a los 6 meses, escuchamos una campana, otra campana, pero esto es una situación imposible de salir. Nosotros vimos acá situaciones en la vida de Daniel donde parecían imposibles. Cuando el rey les dice a los sabios: miren, yo soñé algo. Bueno, decímelo. No, yo no me acuerdo que soñé. Así que me decís lo que soñé y lo que significa el sueño o te mando a matar. Imagínense esta situación. Tremenda. Entonces, por más que estemos en situaciones que parezcan imposibles, Dios va a actuar. Porque Dios sigue estando en control y tenemos que confiar en Él. Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Y vamos a pasar momentos de aflicción. Pero Dios está a nuestro lado. Tenemos que aferrarnos a Él. Romanos 8, 28, vamos a leer.
nos dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuenta una historia de una nena que estaban en un campamento, en una playa, y le piden permiso al padre para hacer en unas dunas, una montaña de arena, de esa arena fina de playa, querían hacer túnel entre los amigos. Entonces el padre los autoriza, y iban por turno cavando. Le dice, pero la única condición es que los pies siempre tienen que estar afuera del túnel. Y la nena, refunfuñando porque era incómodo cavar con los pies afuera, ella se quería meter, le hizo caso al padre. Y cuando estaba cavando, se derrumba. Imagínense esa arena fina, con todo el peso, arriba de una criatura chica, quedó inmovilizada. En ese momento el padre la agarra de los tobillos y la saca para atrás, con toda su fuerza. Cuando los amigos le preguntan, ¿tuviste miedo? Dice, sí, mucho. Pero cuando sentí las manos de mi padre en mis pies, se me fue el miedo porque sabía que me iba a sacar. Así es nuestra vida. A veces parece que se nos derrumba todo arriba. Pero cuando sentimos las manos de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que ahí todo va a estar bien. Por último, no nos olvidemos de agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Hay una frase que me gusta que dice, nunca agradezcas de pie lo que pediste de rodillas. A veces nosotros nos congojamos y pedimos a Dios de rodillas, y cuando Dios obra en nuestro favor o nos ayuda, después nos olvidamos. O en el mejor de los casos, gracias Dios. Un simple gracias. No nos olvidemos. Daniel, en el capítulo 2, versículo 23, le agradeció a Dios y le dijo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerzas, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dos cosas. Fue agradecido y no dijo lo que te pedí, dijo lo que te pedimos. Él no se olvidó que fue a pedirle a sus amigos que oraran y que le pidieran a Dios junto con él. Hay que ser agradecidos con Dios y con las personas que tenemos alrededor. Ahora, no solamente tenemos que ser agradecidos, no solamente podemos experimentar esto de que Dios obre en las circunstancias más difíciles de la vida, sino que nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿quién puede relacionarse con Dios de esta manera? Porque nosotros escuchamos a muchos hablar hoy en día y decir porque si Dios lo permite, porque si Dios me da tiempo, y después cuando las circunstancias cambian o parece que el problema se va, de Dios se olvida. Cuando pasa algo grave dice, ¿por qué Dios lo permitió? Pero no nos preguntamos o no se preguntan ¿dónde está Dios o qué opina Dios cuando tomo decisiones? Y vamos a leer dos versículos. Juan 14:6. Vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único medio, el único camino para llegar a Dios, a este Dios del que hablamos, del que podamos tener una relación personal y que va a estar con nosotros en todos los momentos de la vida. Pero solamente por Cristo podemos llegar. Por eso te hablo a vos, a ti o a usted, hermano. Si no tiene una relación personal con Dios, si siente que Dios no es cercano en su vida, tenemos que hacer la pregunta si lo hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. ¿Le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, aceptando la muerte de Cristo como sacrificio por mí? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron al Señor Jesús como Salvador personal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente un hijo de Dios puede tener una relación genuina con Él como la que estamos hablando. Por eso, en esta mañana te invito, primero, a estar todos los días, no importa las circunstancias, en una relación genuina con Dios. No cuando las cosas se ponen feas. Y si no conoces a este Dios del que estamos hablando, esta es la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador personal y cambiar nuestra vida y nuestra eternidad
para siempre. Terminamos leyendo sin comentarios Salmo 73, del 23 al 25. Salmo 73, del 23 al 25, lo leemos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Que tengan buen día.